Imagina un tocadiscos diminuto, con una precisión casi quirúrgica, ¿no? Encerrado en una caja hermética y girando miles de veces por minuto. O una biblioteca microscópica, Eso es. donde la información no está en libros, sino en electrones atrapados. Pues hoy vamos a desmontar pieza a pieza esos dispositivos que guardan nuestra vida digital, los discos duros. Y para hacerlo nos hemos basado en un manual técnico muy detallado. Sí, de esos que acaban con manchas de café, pensado para operadores de sistemas. La misión es descubrir no solo qué hay dentro de estos aparatos, sino cómo hablan. ¿Cómo nos avisan de que algo va mal? Exacto. Y qué implica realmente sustituirlos y gestionarlos en un entorno ya profesional. Pues vamos al lío. Pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la mecánica pura y dura, el disco duro tradicional, el HDD, El de toda la vida. que es una auténtica maravilla de la ingeniería. Dentro tenemos los platos, pesos discos rígidos que giran a 5.000, 7.000 revoluciones por minuto, a veces más. Y es una danza de una precisión increíble. Sobre esos platos, que son de aluminio o de vidrio pulido a un nivel molecular, flotan los cabezales. Y dices flotan literalmente, ¿no? Es que es literal. Jamás tocan la superficie. Se mantienen a una distancia de unos pocos nanómetros gracias al colchón de aire que genera la propia rotación. O sea que si se te ocurriera abrir uno mientras funciona, la más mínima mota de polvo sería como una roca para ese cabezal. Desastre total. Una catástrofe. Vaya. Y lo que mueve esos cabezales con esa velocidad y precisión es el actuador. Es un sistema electromagnético. Como un altavoz, he leído. Muy parecido, sí, una bobina de voz. Y puede posicionar el cabezal sobre la pista correcta en milisegundos. Esta naturaleza mecánica es su ventaja en coste por giga, claro. Sigue siendo imbatible en eso. Pero es también su talón de Aquiles. La velocidad de acceso y la fragilidad. Y de ese ballet mecánico, pasamos al silencio absoluto de la electrónica. El disco de estado sólido, el SSD. Aquí no hay nada que gire ni que se mueva. Por dentro es que parece más una placa base en miniatura. Totalmente. Su corazón es la memoria NAND flash. Es el mismo principio que una memoria USB, pero a lo grande. Atrapando y liberando electrones. Eso es, en millones de celdas microscópicas para representar los unos y los ceros. Oye, y yo he oído hablar mucho de los tipos de memoria. SLC, MLC, TLC, QLC. Suena sopa de letras. ¿Qué significa eso en la práctica? El nombre te dice cuántos bits se almacenan por cada celda. SLC guarda 1 bit. 1. MLC, 2, TLC, 3 y QLC, 4. Entiendo. La regla general es que cuantos más bits metes en una celda, consigues más capacidad a menor precio. Entonces QLC, al ser el que más guarda, es el mejor, ¿no? Más barato y más capacidad. Ahí está la trampa. Cada vez que escribes en una celda, esta sufre un pequeño desgaste. Al meter más bits, la celda es más compleja, más sensible y se degrada mucho más rápido. Ah. Para un portátil de uso normal, un disco TLC o incluso QLC va perfecto. Pero si hablamos de un servidor que está escribiendo logs o bases de datos 24/7, La cosa cambia. totalmente. Entiendo. O sea, no es tan simple como más es mejor. Para ese servidor, un disco QLC podría ser una bomba de relojería. Exactamente. Podrías acabar con un disco quemado en cuestión de meses. Vaya. Pero la velocidad de los SSD no viene solo de no tener partes móviles. La verdadera revolución está en cómo se conectan. Los primeros SSD usaban la interfaz SATA. La misma que los HDD. La misma. Y era como ponerle el motor de un Fórmula 1 a un utilitario. Buena analogía. El motor es potentísimo, pero el chasis no da para más. Estaban limitados a unos 600 megabytes por segundo. Era un salto enorme respecto a un disco mecánico, ¿eh? Un salto enorme, sí. Pero el cambio de paradigma real llegó con el protocolo NVMe. NVMe. Está diseñado desde cero para la memoria flash. En lugar de usar el viejo bus SATA, utiliza el PCI Express. Que es una autopista directa al procesador. Directa. Y no solo es más rápido en velocidad punta, llegando a más de 7.000 megas por segundo. Es que puede gestionar miles de peticiones a la vez. SATA solo podía con una cola de 32. Es pasar de una ventanilla única a miles. Exacto. Abiertas simultáneamente. Vale, entiendo la diferencia de tecnología, es un mundo, pero en el día a día como operador mi mayor miedo es que uno de ellos falle sin avisar. ¿Cómo podemos escuchar a los discos? Afortunadamente no suelen morir en silencio. Llevan años incorporando un sistema de autodiagnóstico llamado SMART. Smart.
Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology. Eso es. Es el propio firmware del disco vigilando constantemente sus signos vitales. ¿Y qué signos vitales son esos? ¿En qué nos tenemos que fijar? Hay docenas, pero hay 3 o 4 que son cruciales. Primero, la temperatura. Lo ideal es que se mueva entre 25 y 45 grados. Si ves un disco trabajando por encima de 50, mala ventilación. Y eso acorta su vida. Mucho. Segundo, las horas de funcionamiento, para saber su edad. Pero el más importante, el chivato por excelencia en los HDD, es el número de sectores reasignados. Reasignado. Ya suena a que algo ha ido mal. Pero, ¿qué tan mal? Es la señal de alarma más clara. Imagina que la superficie del disco es una carretera. Un sector reasignado es un bache. Ajá. Un bache que el disco ha detectado y al que le ha puesto un cono para que nadie pase, desviando el tráfico a una carretera de servicio que tiene en reserva. Entiendo. Unos pocos conos a lo largo de la vida del disco es normal, pero si empiezas a ver que aparecen conos nuevos cada semana, significa que el asfalto se está desintegrando. Y el colapso es inminente. Qué buena analogía. O sea que un valor distinto de 0 no es para salir corriendo, pero sí para vigilarlo muy de cerca. Justo. Y tener las copias de seguridad al día. Recuerdo un caso de un cliente que ignoró esto. El disco no falló de golpe, se fue muriendo poco a poco. ¿Y qué pasó? Pues que la corrupción de datos fue tan gradual que para cuando se dieron cuenta, las copias de seguridad ya estaban arrastrando archivos corruptos. Menuda liada. Una lección carísima sobre la importancia de la monitorización proactiva. ¿Y cómo se leen estos datos? ¿Es muy complicado? Para nada. Hay herramientas muy sencillas. La más famosa es Crystal Disk Info, que te lo resume con un código de colores. Azul es bueno, amarillo riesgo y rojo malo. Más fácil imposible. Luego los propios fabricantes tienen sus utilidades, que a veces permiten hacer diagnósticos más profundos. La clave es la rutina. Mirar el Smart una vez al mes. De acuerdo. Pero imaginemos que toca reemplazarlo. Más allá del mantra, haz una copia de seguridad, ¿cuál es el siguiente paso? El proceso físico es sencillo, pero requiere delicadeza. Con el equipo apagado y desenchufado, lo primero es descargar nuestra propia electricidad estática. Tocando el chasis metálico, por ejemplo. Exacto. Luego, con cuidado, desconectamos cables de datos y alimentación del disco viejo. Quitamos los tornillos y lo sacamos. El nuevo se instala a la inversa. ¿Algún consejo ahí? Sí, un buen consejo es conectarlo, si va a ser el disco principal, a los primeros puertos SATA de la placa base. El 0 o el 1. Bien, el disco nuevo ya está dentro, todo conectado. Arrancamos y... nada, el sistema no lo ve. Pánico. Calma, es un paso habitual. El trabajo no ha terminado. Lo primero es entrar en la BIOS o la UEFI. Pulsando suprimir, F2, F10, la que sea. Sí, justo al encender. Ahí tenemos que confirmar que la placa base lo ha detectado. Si no aparece, hay que revisar las conexiones. Vale, la BIOS ya lo ve. Reiniciamos, entramos en Windows, pero sigue sin aparecer en mi PC. Ahora sí que está roto. Ríe. Todavía no. Es que el sistema operativo aún no sabe qué hacer con él. Ah, En Windows abrimos administración de discos. Lo más rápido es pulsar Windows más R y escribir diskmanagement.msc. y ahí aparece. Ahí veremos nuestro disco nuevo, pero como un espacio negro, no inicializado. Es como un terreno comprado, pero sin escriturar. Y aquí viene la primera decisión importante, ¿verdad? El sistema te pregunta, ¿MBR o GPT? Bytes. O sea, hoy en día. Hoy en día, salvo que necesites compatibilidad con un sistema operativo prehistórico, la respuesta es siempre GPT. GPT. Anotado. Una vez inicializado, el disco sigue siendo un espacio en blanco. Hay que hacer clic derecho, crear una partición, le asignamos todo el espacio, una letra, la E, por ejemplo, Y formatearlo. y formatearlo. Eso le da un sistema de archivos como NTFS. Solo entonces aparecerá por fin en el explorador, listo para usarse. Todo este proceso se puede hacer con las herramientas del sistema, pero a veces se quedan cortas, ¿no? ¿Y si quiero hacer más grande la partición de Windows? Ahí entran los gestores de particiones de terceros. Las fuentes mencionan dos muy potentes. Aomei Partition Assistant, que es muy gráfico, y Gparted. Gparted es una leyenda del software libre. Lo es. Y lo interesante es que normalmente se arranca desde un USB. Esto le permite manipular las particiones sin que el sistema esté en marcha. Claro, no puedes operar a un paciente mientras está corriendo. Tienes que dormirlo primero. Es una analogía perfecta. Y si escalamos todo esto al mundo profesional, la cosa se complica. Los servidores se instalan en armarios rack.
Esas estructuras metálicas enormes que vemos en las películas llenas de luces. Esas mismas son el estándar. Permiten ordenar y densificar el equipamiento. Y todo se mide en una unidad llamada U. Que equivale a 1,75 pulgadas de altura. Exacto. Un servidor puede ser de una U, 2U. Y dentro de esos armarios hay más que solo servidores, ¿no? He visto el término PDU. Es una regleta de enchufes más profesional. Mucho más que eso. Una PDU, o unidad de distribución de energía, es el sistema nervioso eléctrico del rack. Vaya. Una PDU profesional permite monitorizar el consumo de cada toma de forma individual y remota. Imagina que un servidor se cuelga. No responde a nada. Con una PDU gestionada, puedes entrar desde tu portátil, cortarle la corriente a esa toma específica y volver a dársela para forzar un reinicio en frío. Aunque estés a cientos de kilómetros. Es increíble. Es el control a nivel físico, la última línea de defensa cuando todo el software ha fallado. Exacto. Y junto a las PDUs tienes las guías para deslizar los servidores como cajones o los organizadores de cables para evitar que aquello sea un caos. Todo está pensado para optimizar el espacio, la refrigeración y el tiempo de los operadores. Hoy hemos hecho un viaje fascinante. Desde luego, desde la danza mecánica de un HDD, casi un milagro de la física, hasta la velocidad silenciosa de un SSD. Hemos aprendido a escuchar sus señales con Smart y a realizar el ritual de sustitución. Del destornillador a la inicialización en GPT. ¿Sí? Los documentos que hemos analizado detallan muy bien el cómo de la gestión de estos discos. Pero todo esto nos deja con una reflexión final. A ver. A medida que avanzamos hacia el almacenamiento definido por software y la nube, donde el disco físico está cada vez más oculto, ¿cómo cambiará el papel del operador de sistemas? Es una buena pregunta. ¿Se convertirá el saber diagnosticar un fallo de hardware en una habilidad de nicho, casi artesanal? ¿O seguirá siendo esa la base para entender los problemas más complejos, incluso en un mundo completamente virtualizado?